Siguiendo con la práctica 3.2, vamos a seguir viendo, nos habíamos quedado, este aquí, nos habíamos quedado en esta pantalla y nos quedaba por explicar la asignación de la lectura de la primera estación al punto de referencia para cada alumno. Sería esta fórmula aquí, que sería la lectura de 142.3791 más 10 por G más 5F, siendo G el número de grupo y F el número de orden dentro de ese grupo. Entonces vamos a calcular primero el estadio de altimetría y posteriormente el estadio de planimetría. La altimetría se encarga de calcular las coordenadas Z de las estaciones que intervienen en la poligonal y después de los puntos de detalle, y la planimetría sería las coordenadas X, Y de las estaciones y de los puntos de detalle. La pestaña de altimetría tendréis que rellenar estas celdas de la plantilla. En principio tenéis que poner los datos que vienen en azul, son los que vienen en la libreta, en esta hoja. Lo lleváis a esta pestaña de la altimetría y colocáis los datos de campo. Para empezar tenemos que partir de unas coordenadas, una cota de salida. Esa cota de salida también la hemos asignado a cada alumno individualmente bajo la fórmula de 50G más 5F, siendo G el número de grupo y F el número de orden dentro de ese grupo. Por ejemplo, el alumno que esté dentro del grupo 2 y en la primera posición del grupo le correspondería una cota de salida de 105. A partir de ahí calcularía el resto de cotas. Y habría que rellenar las celdas correspondientes de ese estadio de altimetría. Pues empezamos con la distancia reducida, es la distancia geométrica por el seno del ángulo vertical, por el delta. Tener cuidado con los de convertir en radianes, la fórmula, acordaros siempre, igual que en radiación. Y haríamos las celdas de las distancias reducidas de cada registro. La siguiente columna es distancia reducida media. Aquí calcularíamos del mismo eje, por ejemplo el eje 1, 2 y 2, 1, de estas dos celdas calcularíamos la distancia reducida media. Haríamos la media aritmética de estas dos distancias reducidas. Igualmente lo haríamos para el eje 2, 3 y para el eje 3, 1. En este estadio lo que hay que rellenar son estos registros, el eje 1, 2, el eje 2, 3 y el eje 3, 1. Cuando tengamos la distancia reducida media, estas celdas luego las utilizamos posteriormente en el estadio de planimetría. Vamos con el cálculo de la tangente. Acordaros la distancia reducida a partir de la tangente del ángulo vertical, el delta. Pues igual, cuidado con los radianes, calculamos cada registro y nos iríamos al desnivel. Desnivel sería igual a I más menos T menos HP con la fórmula correspondiente y calcularíamos el desnivel Z de cada registro. Iríamos al desnivel medio. El desnivel medio sería la media aritmética en valores absolutos del mismo eje. Por ejemplo, este sería la media aritmética de los valores absolutos. Por ejemplo, del eje 1, 2 sería este desnivel y este desnivel. Haríamos la media aritmética con valores absolutos y le pondríamos el signo del desnivel del sentido de la poligonal. Si vamos en el sentido de la poligonal 1, 2, 3, pues 1, 2, el signo del desnivel de 1 a 2 lo pondríamos en el desnivel medio. En el eje 2, 3 haríamos lo mismo. La visual de 2, 3 tendríamos el desnivel. El mismo eje 3, 2 calcularíamos la media absoluta, la media aritmética de los valores absolutos de los desniveles y pondríamos el signo del desnivel del orden de la poligonal. En este caso sería 2, 3, va en negativo, pues este desnivel medio iría en negativo. Y el de abajo igual. El eje 3, 1 utilizaríamos el valor absoluto de 3, 1 y el valor absoluto de 1, 3. Y con el signo del orden de la poligonal de 3 a 1. Cuando tuviésemos los desniveles medios, podríamos calcular el error de cierre altimétrico haciendo el sumatorio de desniveles. Sumaríamos estos desniveles que intervienen en la poligonal, los tres ejes, y nos daría el error de cierre altimétrico, 2 centímetros.
Partiendo las cotas sin compensar, partiendo de la cota de partida 105, las cotas sin compensar se calcularían en el eje 1, 2, sería la cota sin compensar de 1 más el desnivel de 1 a 2. Tendríamos la cota de 2. En el eje 2, 3 partiríamos de la cota de 2 más el desnivel de la 2, del eje 2, 3 y calcularíamos la cota de 3. Y para hallar la cota sin compensar de esa estación 1, otra vez en el eje 3, 1, partiríamos de la cota de 3 más el desnivel de 3 a 1. Tendríamos la cota de 1 de nuevo. Partimos de 105 N1, hacemos el itinerario cerrado, volvemos a 1 con una cota de 104,98. Ponemos la cota de salida 105, la cota de llegada 104,98. La diferencia es el error de cierre altimétrico, que tiene que ser igual al sumatorio de desniveles medios. El número de ejes, los que intervienen en la poligonal, en este caso 3, de 1, 2, 2, 3 y 3, 1. 3 número de ejes, haríamos la división. El error de cierre altimétrico para compensar en 3 ejes le corresponde una compensación en cada eje a partes iguales y acumulado de 0,065. ¿Cómo iría esta compensación? ¿En positivo o en negativo? La comprobación es si partimos de 105 y llegamos otra vez a la E1 con 104,98, no hemos llegado al 105 correspondiente, por lo que la compensación tendría que ir en positivo. Si nos hubiéramos pasado del 105, la compensación iría en negativo. Entonces, la columna de cotas de compensación acumulada, aquí le pondríamos 1/3 del error, aquí 2/3 del error y aquí 3/3 del error. Y las cotas compensadas, partimos de 105, sería la cota sin compensar de 1 a 2, más la compensación acumulada nos daría la cota de 2. Igualmente para la cota de 3 y la cota sin compensar de 3 a 1 más la compensación acumulada nos daría de nuevo la cota de 1. Comprobamos que esta y esta deben ser las mismas. Y ya estarían calculadas las cotas de las estaciones que intervienen en la poligonal. Para calcular las cotas de los puntos de detalle, igual nos traeríamos los datos de la libreta de campo, los de azul, haríamos el cálculo de distancia reducida de cada visual, haríamos el cálculo de la tangente de cada visual, el desnivel de cada visual. No hay que hacer nada de compensación acumulada, eso lo dejamos para solamente las visuales que intervienen en la poligonal. Y las cotas compensadas hay que tener cuidado desde dónde se visa el punto radiado. El 101 se visa desde 1, pues esta cota compensada será igual a la cota de 1 más el desnivel de 1 a 101. Para 102 igual, para 103 miramos dónde se ha visado E2, pues cogemos la cota de 2 más el desnivel de 2 a 103. Y para la cota de 4 cogemos la cota de 3 más el desnivel de 3 a 104. Tendríamos las cotas tanto de las estaciones que intervienen en la poligonal como de los puntos radiados. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo se calculan las coordenadas x, y tanto de las estaciones como de los puntos radiados. Espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, gracias.